Hola jóvenes, sean ustedes bienvenidos a esta modalidad virtual de la clase de Fundamentos de Investigación Social. En esta ocasión lo que voy a hacer es darles una breve introducción sobre de qué se va a tratar el curso, algunos detalles sobre la importancia de la materia, los requisitos de acreditación y algunas otras reglas que deberemos cumplir a lo largo del curso. Esperemos que solo una parte sea virtual y después pueda cambiar la modalidad, pero mientras, así nos vamos a organizar. Entonces les voy a ir presentando poco a poco, les voy a ir explicando en qué consiste el programa de esta materia. Bueno, pues aquí ven el programa, es solo la parte frontal. De todos modos, un ejemplar se los voy a subir al aula de Classroom para que ustedes lo puedan consultar cuando sea necesario. Pero podemos comentar algunos datos. Por ejemplo, pues que ustedes ya están en tercero, ya son chicos grandes, ya no son los pollitos del semestre pasado, así que vamos a ir tomando responsabilidad sobre nuestro quehacer científico. El módulo pues es totalmente metodológico, es una materia en comparación con epistemología. Esta materia es muchísimo más práctica que teórica. Bueno, está más o menos en un 50-50, porque sí tenemos que cubrir algunos requisitos teóricos sobre la metodología de la investigación y ustedes van a poner manos a la obra en la segunda mitad del semestre. Son 5 horas a la semana las que le tienen que dedicar a esta materia. Sean ustedes muy responsables, organicen bien su tiempo para que puedan cumplir de manera exitosa con las tareas que voy a estar encargando. Bien, pues ahí va la justificación de esta materia. La investigación social científica tiene la característica de ser plural en cuanto a sus objetos de estudio, es decir, no es lo mismo lo que ustedes estudian como objeto de estudio, por ejemplo, la conducta antisocial en comparación con lo que pueden estudiar los politólogos o los sociólogos o los psicólogos. Tienen ustedes relación con todas esas ciencias, pero somos plurales. Es más, entre los mismos criminólogos pueden estudiar distintos tipos de conducta antisocial o no estudiar la conducta antisocial, sino más bien no sé, cifras de reincidencia o victimización, qué sé yo. Entonces, el objeto de estudio es plural. Entonces, tratándose en criminología, esto es especialmente importante y va aplicado tanto a ciencias forenses, a victimología y también a políticas criminológicas. Esta situación de ser plural no exenta a la criminología de fundamentar sólidamente la argumentación en cuanto al carácter científico de la criminología y respecto sobre todo de las prácticas que van a llevar a cabo en cuanto al método y a la metodología que ustedes van a emplear. Es decir, cómo ustedes van a hacer ciencia dentro de la criminología. Esto es muy importante. Por ello, los estudiantes de criminología deben conocer tanto las bases teóricas de la metodología, o sea, ese 50% que yo les había dicho, como la manera en que ésta debe utilizarse al momento de iniciar cualquier investigación de campo, de manera tal que el investigador, o sea, ustedes, tengan la certeza de que van a entregar resultados totalmente confiables, sólidos, serios a el resto de la comunidad científica. Esto va más o menos así en la parte de la justificación de la asignatura. O sea, lo que quiere decir esto es que ustedes deben saber emplear una metodología científica adecuada a su proyecto de investigación, a su problema de investigación, a su propia pregunta de investigación, porque lo que distingue en mucho cuando uno hace ciencia a cuando uno está haciendo cochinadas, o sea, pseudociencia, es el método y la metodología, ¿sí? No tanto es el objeto de estudio lo que nos distingue, todos tenemos un objeto de estudio, pero el método y la metodología es lo que le va a dar el matiz científico a lo que ustedes van a hacer. Esa es la parte de la justificación. Ahora bien, en cuanto
Sí. En cuanto a el objetivo general del curso, este consiste en experimentar a la criminología como una ciencia mediante la práctica de las diferentes propuestas metodológicas dentro del campo de las ciencias sociales en cuanto a sus fundamentos teóricos y habilidades prácticas para lograr solidificar la investigación desde sus inicios y permitir, la obtención de resultados confiables. Y esto se traduce en 4 objetivos específicos. Primero, distinguir las características básicas que hacen de la criminología una ciencia social. Asimismo, comprender los argumentos principales para identificar prácticas pseudocientíficas y por qué deben evitarse. Después, identificar teóricamente las diversas propuestas metodológicas que pueden utilizarse en criminología, para luego analizar cómo puede iniciarse una investigación científica haciendo énfasis en las 2 posturas principales. Empezar a partir de la observación, que es una postura, o iniciar a partir de un problema, que es otra postura. Adicionalmente, analizar la manera en que ambas posturas se interrelacionan en la práctica. Y por último, aplicar los conocimientos obtenidos con un planteamiento de un problema de investigación a partir de datos fiables y disponibles. Es decir, ustedes no van a poder basar su problema de investigación en las cifras que a ustedes se les ocurran o que las vieron en un blog o que las publicó un amigo. No se puede hacer eso. Tenemos que consultar fuentes confiables que dispongan de estas cifras para nosotros y más o menos tienen ustedes ya más o menos una idea de dónde. Entonces, van a exponer una pregunta de investigación y explicar el problema con su correspondiente hipótesis. Esos son los objetivos general y específicos del curso. Ahora, ¿cuáles van a ser las unidades? Son 4 unidades. Yo estoy pensando, ojalá que así sea y así se logre, que podamos cumplir una unidad por mes. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla tanto ustedes como la propia pandemia famosa. Entonces, bueno, la primera unidad es ciencia y pseudociencia. Y pues aquí vamos a leer a Mario Bunge otra vez, hasta que lo amen, hasta que lo adoren, vamos a leer a Mario Bunge, porque tiene un libro muy bueno que se llama Pseudociencia e Ideología. Este libro, pues obviamente, y todo el material lo voy a subir a Classroom para que ustedes lo puedan consultar y vamos a hacer trabajos a partir de las lecturas que vamos a estar teniendo. Entonces, en esta unidad vamos a ver, por ejemplo, las bases teóricas de la criminología como ciencia, las características de una pseudociencia, las prácticas pseudocientíficas y qué es el método y qué es la metodología. Por ejemplo, eso de método y metodología pensaban que era casi lo mismo, pues no es lo mismo. Si ustedes se acuerdan, en la prepa, cuando estaban ustedes durmiéndose en su clase de investigación, les dijeron que había un método inductivo y había un método deductivo. Entonces, eso es lo que vamos a abordar y cómo esto tiene influencia en la metodología que ustedes van a emplear. Esa es la primera unidad. En la segunda unidad tenemos los conceptos básicos en la metodología de la investigación. Esta unidad es pesada porque hay muchísima información que ustedes deben comprender. O sea, a mí no me interesa que se aprendan de memoria nada. Necesito que entiendan los conceptos. Ahora, esta unidad también es importante porque tiende puentes de comunicación entre ustedes y las demás ciencias, sobre todo con aquellas ciencias con las que ustedes tienen relación. Por ejemplo, algunos de ustedes van a tener relación con físicos, con médicos, con químicos y esa gente, ¿no?, de las ciencias naturales, y tienen que utilizar un lenguaje en común, que todos puedan entenderse entre sí. Aquí vamos a dar algunos conceptos básicos que ustedes deben utilizar. Por ejemplo, primero que nada, ¿qué diablos es la metodología? También, ¿qué es una población? ¿Qué es una unidad de análisis? ¿Qué es una muestra? Y los distintos tipos de muestreo que existen. Les voy a comentar que durante esta horrible pandemia estuve yo tomando un cursito de estadística donde me dieron varias cosas importantes, creo, que me gustó refrescar, me gustó recordar.
pero también mucho tipo de muestreo y eso lo vamos a ensayar, lo vamos a practicar en clase. Otro concepto básico es que es una variable, porque todo el mundo habla de variables y luego nadie sabe qué es eso, y las distintas categorías o clases de variables que existen según lo que la variable quiera medir. Por ejemplo, variables nominales, variables ordinales, variables de intervalo, variables de razón. Que esta solo es una manera de clasificar las variables. Hay muchísimas más formas de clasificarlas, todas muy padres, muy útiles, que a ustedes creo que ese tipo de conocimiento les va a servir, sobre todo para saber comunicarse con la comunidad científica. Otro concepto importante es el que es un indicador, que es un índice y por qué no es lo mismo, porque muchas veces dicen índice cuando quieren decir indicador o dicen indicador cuando quieren decir índice, son cosas diferentes. Vamos a ver qué es un modelo explicativo y cómo es que ustedes pueden armar un modelo explicativo propio según la hipótesis que ustedes tengan. Dos conceptos también importantes son validez interna y validez externa y cómo es que una y otra parece que se complementan. A veces parece que una es más importante que la otra, pero creo que tienen la misma importancia. Pero vamos a ver poco a poco estos conceptos. Y también vamos a ver lo que es el método comparado y cómo es que es súper útil para ustedes como criminólogos el saber comparar casos, comparar estados, comparar ciudades, comparar colonias, comparar esto y lo otro. Tiene reglas específicas para que ustedes puedan hacer una comparación válida para ciencias. Esa fue la unidad 2. Bueno, en la unidad 3 vamos a hablar de las condiciones para realizar un proceso de investigación, o sea, aquellos elementos que son necesarios, digamos, indispensables para que ustedes puedan hacer investigación científica. Es decir, ustedes no nada más pueden llegar a decir, es que me gustó el tema, es que está bonito, es que está padre. A eso, a la ciencia no le importa, no le interesa saber qué les gusta y qué no les gusta, sino que ustedes deben de decir, mi problema es este, mi pregunta es esta, la hipótesis es aquella y todos los elementos que deben estar presentes en cualquier investigación, aquí los vamos a aprender. Entonces, vamos a ver esas condiciones necesarias, cuáles son las fases del proceso investigador, los tipos de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Nos vamos a detener un poco en algo de estadística, no se espanten, no va a ser nada serio, pero sí es muy importante que tengan ustedes una noción sobre este tipo de investigación. Si ustedes se acuerdan cuando vieron en epistemología a esa postura epistemológica llamada empirista, que es esa en la que si no tienen numeritos, pues nomás no les funciona el mundo. Esos son los cuantitativistas. Ese es el tipo de investigación que hace un empirista, la investigación cuantitativa. Muy interesante, muy útil. Sin embargo, tal vez se queda un poco superficial, porque la cualitativa tiene diferentes preguntas de investigación, tiene distintos elementos y distintas técnicas. Y también la mixta, cuando en una investigación combinan ambas perspectivas, cuanti y quali. Por supuesto, vamos a ver las técnicas de la recolección de la información, es decir, los instrumentos que se utilizan para recolectar información cuando ustedes vayan a hacer alguna encuesta. La encuesta es un instrumento exclusivo de la técnica cuantitativa, ¿sí? No es lo mismo levantar una encuesta que hacer y aplicar una entrevista. Son unas dinámicas diferentes, es un proceso de muestreo distinto y es digamos, un enfoque diferente porque en la investigación de tipo cualitativo es donde se utilizan ese tipo de instrumentos. O sea, no podemos hacer investigación cualitativa aplicando encuesta, porque la encuesta es cuantitativa. Entonces, van ustedes a aprender a diferenciar una de otra, la entrevista de la encuesta, y también los tipos de entrevista que hay, a profundidad, historia de vida. También vamos a aprender qué son los grupos focales y así varios instrumentos que vamos a aprender y con suerte practicamos si es que ya estamos de regreso en el aula. Después algunas nociones para la construcción de indicadores y de índices, cosa cómo le van a hacer ustedes para construir un indicador, la evaluación de proyectos y también el protocolo de investigación es el último tema de esta unidad. Aquí yo no les voy a pedir que ustedes
armen un protocolo de investigación, porque eso ya es así como, se me hace demasiado pedirles a ustedes, porque eso se va aprendiendo en el curso de la carrera. Pero lo que sí vamos a ver en esta parte es qué es un protocolo de investigación, cuáles son sus partes constitutivas, cuáles son las partes en las que ustedes deben poner qué texto, o sea, hay gente que no sabe distinguir en dónde poner el marco conceptual y dónde poner el marco teórico, que son cosas diferentes, se hacen pelotas, no saben dónde va la hipótesis, no saben qué es una hipótesis y bueno, es un relajo. Entonces, aquí vamos a ver qué es un protocolo de investigación y cómo se llena, cómo se va llenando, cómo se van cumplimentando los requisitos que nos van poniendo y vamos a ver por qué es tan importante conocer este instrumento para que ustedes cuando lleguen a noveno y quieran hacer su tesis, pues no le tengan terror al protocolo de investigación, porque es algo que suele suceder. En esta cuarta unidad es donde ponemos manos a la obra, es el proceso de investigación. Si ustedes se acuerdan, cuando finalizamos la última unidad de epistemología, les pedí que eligieran un tema de investigación. Y no es trabajo en vano, no es trabajo tirado a la basura o que se va a olvidar, es un trabajo que vamos a utilizar ahorita. Y les dije, a algunos les dije, hay que afinar su tema de investigación. Varios eligieron temas y les dije, sí, pero hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Aquí es donde vamos a saber a qué se refiere esto de afinar un tema de investigación. Se trata, por ejemplo, de cuando hablamos de un tema así amplísimo como la pobreza en México. La pobreza en México es un tema que no se puede investigar, es un tema nada más, es algo demasiado amplio. La violencia en México también es algo ininvestigable, no se puede, porque necesitamos nosotros afinarlo, es decir, aterrizarlo a un lugar y a un momento en específico. Por ejemplo, la pobreza infantil en la comunidad de Pie de Gallo en Santa Rosa Jauregui o la violencia intrafamiliar en la colonia El Rocío en Querétaro de 2010 a 2020, ¿sí? Cosas de ese tipo es a lo que me refiero con afinar un tema de investigación. Entonces, aquí ustedes ya con su tema, si quieren cambiarlo, de hecho, están a tiempo, todavía pueden cambiar para, pues, no sé, no les convenció, no les gustó o lo eligieron a lo puro loco. Aquí es donde uno puede cambiar su tema, decir mejor voy a investigar esta cosa, esta otra cosa y ya sin problema lo hacemos. Entonces, ya que lo eligen, no es nada más elegirlo por elegirlo y decir, pues es que me gustó, es que está bien padre, es que me llama la atención, porque a la ciencia no le importa, no le interesa sus gustos o sus filias o sus fobias. O sea, la ciencia es objetiva y es neutral. No se mete con esas cosas. Cuando hablamos entonces, que es el siguiente tema de esta unidad, el proceso de problematización y justificación del problema, quiere decir que a partir de ese tema de investigación que ustedes eligieron, ustedes extrajeron un problema de investigación y van a decir por qué es un problema de investigación que debe investigarse. Es decir, no, pues es que estoy viendo en el censo de INEGI que la violencia intrafamiliar contra las abuelitas, o no sé, se elevó de manera exponencial durante 2020, ¿no? Porque lo dicen las cifras de INEGI, entonces eso hay que investigar, o sea, qué está pasando a las abuelitas. ¿Qué sé yo? O sea, es un ejemplo nada más. Entonces ahí, con esas cifras, con esos datos duros, es como ustedes pueden iniciar con la justificación y la problematización de su problema de investigación. Aunque suene redundante, así es, se problematiza el problema. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a convencerme de que ese problema que ustedes tienen para investigar es realmente un problema de investigación y no es algo que se estén inventando, sacando de la manga o que realmente no tenga ninguna impertinencia ni relevancia para la criminología. Entonces aquí vamos a aprender cómo hacerlo, cómo problematizar y cómo justificar un problema de investigación. Después, el último tema de esta cuarta unidad será la pregunta de investigación y el planteamiento de hipótesis. La pregunta de investigación, dicen algunos por ahí, cuando uno llega ya a la pregunta de investigación es porque ya tiene el 50% del trabajo hecho.
así de plano, así de importante es la pregunta de investigación. Porque de ese problema que ustedes tengan para investigar, ustedes van a preguntarse algo mucho más específico. Por ejemplo, de la violencia intrafamiliar contra las abuelitas. ¿Qué es lo que quieres saber de esa violencia intrafamiliar de las abuelitas? ¿Sí? Es algo ya mucho más específico que el problema y ustedes tienen que plantear una hipótesis, es decir, pues yo considero o se considera que la violencia intrafamiliar contra las abuelitas responde a que todos estamos enclaustrados en nuestra casa. O sea, no sé, algo que ustedes puedan hipotetizar, puedan plantear como una respuesta provisional a esa pregunta de investigación. Eso es una hipótesis, una respuesta provisional. Bien, esa es la cuarta unidad. Ahora, la parte triste son las reglas del curso. Reglas que ustedes van a tener que cumplir de manera cabal y formal. Es algo que quiero ver parte de ustedes el compromiso para sacar adelante tanto su materia de fundamentos de investigación como su propia carrera. Entonces, abusado, ¿sabes? Porque esta materia no es una materia de relleno, no crean. O sea, muchos pensaron, es de relleno y llegaron a noveno y no saben hacer investigación cuando se las están pidiendo. Entonces, mucho cuidado con lo que hagan en esta materia. Entonces, establecemos las reglas. La entrega de trabajos se hace por semana, puntualmente. Si les pongo en Classroom, se entrega el trabajo a la 1 de la tarde, no es a la 1:01 ni a la 1:02, es a la 1 de la tarde, porque de hecho el propio sistema me manda una alerta diciendo que se está entregando trabajo a destiempo. Entonces, esta puntualidad que ustedes tengan para entregar los trabajos que yo les esté pidiendo semanales, va a ser considerada como su asistencia al curso. Y deben ustedes de cumplir el 80%, tanto de trabajos como de asistencias. Entonces, repito, la asistencia al curso se va a contar a través de la puntualidad en la entrega de los trabajos. Bien, ¿cómo se va a evaluar el curso? Va a haber una evaluación por separado para cada una de las 4 unidades. Las primeras 2 van a ser exámenes normales, así como los que estuvimos aplicando y respondiendo durante el semestre pasado a través de la plataforma de Classroom. Eso van a ser las 2 primeras unidades que son pues bastante teóricas. Es muy necesario que estudien, no se confíen en que, pues aquí tengo mis apuntes y puedo estar viendo las respuestas. No necesariamente, porque acuérdense que a mí me gusta ponerlos a pensar y hay preguntas que necesitan de una reflexión por parte de ustedes, entonces no lo vean así como de, pues súper fácil, ¿no? Ojo con eso, no se confíen, tengan sí a la mano todos sus apuntes, por supuesto que los pueden ver, los pueden consultar, pero no necesariamente ahí va a estar la respuesta, así que ojo con eso. Las otras 2 unidades van a ser exposiciones por parte de ustedes en donde en unas diapositivas de PowerPoint ustedes van a preparar la presentación de lo que sería su problema de investigación. No se trata de hacer una presentación de 16, 20 diapositivas, no. A mí me gusta que ustedes hagan un ejercicio sintético, que en pocas palabras aprendan a expresar lo que quieren comunicar. Entonces, en caso de que todavía no nos dejen regresar a la universidad, ojalá que ya nos dejen, pero en caso de que no sea así, van a preparar sus exposiciones y las van a subir a la plataforma de Classroom, así como el trabajo del semestre pasado. En este PowerPoint que ustedes van a hacer, ahí van a ustedes a explicar cuál es el tema de investigación, cuál es el problema que se derivó de ese tema, cuál es la problematización, cuál es la pregunta de investigación, así como su correspondiente hipótesis. Claro que todo este proceso lo vamos a ir trabajando durante los siguientes, esas 2 unidades en las que ustedes van a presentar exposiciones, o sea, no los voy a mandar así eh, sin armas a la batalla. Van a ustedes aprender cómo problematizar, cómo sacar una pregunta de investigación, cómo plantear una hipótesis.
y en eso van a consistir dos exposiciones muy importantes. Las 4 evaluaciones, aunque sean de manera distinta, no dejan de ser igual de importantes. Deben contar con 80% de las tareas y los trabajos entregados para tener derecho a evaluación final. Cada semana va a haber trabajo, ¿sí? No quiere decir que el trabajo va a durar 1 hora o media hora, no. Yo voy a estar subiendo presentaciones de los temas, así grabados como ahorita. Si ustedes tienen dudas que sea urgente disiparlas, podemos hacer una sesión, no sé, a lo mejor en Google Meet, porque el Zoom es, híjole, bueno, personalmente le he visto demasiadas fallas en cuanto a la transmisión del video y del audio, como que a veces se corta, se interrumpe, qué sé yo. Y sé que algunos pues probablemente no puedan estar accediendo a esta plataforma de manera constante porque cuesta en datos, y no todo el mundo tiene internet en su casa. Entonces, en caso de que haya dudas que sea indispensable despejar en vivo, pues nos ponemos a poner de acuerdo y nos reunimos por Google Meet o algo así. Espero que sea más funcional esa plataforma para que podamos trabajar ahí de manera puntual. Entonces, yo voy a estar subiendo semanalmente, todavía no me dicen bien qué días, pero pongamos como ejemplo que subo trabajo el lunes y el miércoles y debe estar el trabajo completado para el viernes, ¿sí? Los viernes eso va a ser, independientemente de cuándo suba yo el trabajo que hacer, las lecturas se las voy a subir temprano en la semana para que ustedes tengan tiempo de leer, de ver el video con la explicación a través de diapositivas, pero primero deben de leer y el trabajo que se tenga que entregar para esa semana, eso se va a hacer los días viernes. O sea, el trabajo ustedes lo tienen que entregar el viernes y eso va a contar para su asistencia, como ya les había planteado, y para tener derecho a evaluación final. Eso es indispensable y está en el reglamento de estudiantes. Deben tener el 80% de asistencia, 80% de tareas y trabajos. Bien, otro aspecto, recuerden, el plagio está penado en la legislación universitaria. Hasta donde tengo entendido, el plagio es causal de expulsión de la universidad. Entonces, cuando yo les encargue de tarea semanal hacer la síntesis de no sé qué capítulo de un libro, deben hacerla con sus palabras. No pueden transcribir lo que dice alguien así nomás a la viva villa. No se puede transcribir de esa manera. Tienen ustedes que leer y lo que entendieron de esa lectura, expresarlo por escrito, lo que ustedes entendieron. Ya si quieren hacer una cita textual, pues debe ir entrecomillada, debe traer su referencia APA, todo de manera muy profesional. Entonces, no lo hagan. Acuérdense que si bien pueden tener ustedes la impresión de que los maestros no leen sus trabajos, bueno, pues yo no sé, pero yo sí los leo y me doy cuenta cuando es plagio, ¿sí? Entonces, no lo hagan. Acuérdense que soy obsesiva. No lo hagan porque sí reviso, sí leo y luego se detecta, luego uno se da cuenta de esto, lo sacó de algún otro lado. Entonces, eviten la pena de estarles regresando trabajo diciéndoles esto es plagio y esto no se debe de hacer y que no nos vayamos a alguna instancia superior de la universidad porque pues qué pena, ¿no? Entonces, bueno, ojo con este asunto del plagio. Perdón. Bueno, ya para finalizar esta presentación, ahorita respecto de este video, van a ingresar a Classroom para reconocer, no sé si aceptar, pues ya, si no les gustan, pues no sé qué podemos hacer más, para reconocer estas reglas del curso que les acabo de indicar. Tengo yo la idea de que la manera de dar clases de forma virtual es distinta a lo que es la dinámica presencial. No estoy muy de acuerdo en que estemos exportando las prácticas presenciales a la forma de clases virtuales, porque nuestro entorno es diferente
y no nos permite ni siquiera poner atención a lo que están diciendo. Por eso grabo las presentaciones, para que las puedan repasar cuantas veces quieran, puedan tomar apuntes, porque tampoco soy yo de ponerles una diapositiva con todo el texto del mundo y que ustedes estén escuchándome leyendo las diapositivas. No, la dinámica va a ser distinta. Yo voy a poner cierto poquito texto y voy a hablar y hablar y ustedes deben tomar apuntes. Esto es muy importante porque van a ser necesarios para que ustedes puedan responder sus exámenes, ¿sí? Entonces, se trata de que pongan atención a lo que les estoy diciendo, no como en Zoom, que están con el Zoom así, el ruido que es el maestro, nomás de música de fondo, y pues eso ni siquiera les ayuda a ustedes, ni siquiera al maestro. Entonces, no lo voy a trabajar así. Solo si hay dudas nos metemos a Google Meet y ya lo resolvemos, pero sí me gustaría que ustedes tuvieran a su disposición esta grabación de las diapositivas, del contenido de la clase, para que la revisen cuantas veces quieran, ¿sí? Entonces, bueno, perdón, me desvié. Ingresen a Classroom para reconocer estas reglas del curso y esta firma se considerará como parte de su asistencia semanal, porque voy a subir un poco más de trabajo. Revisen el orden en el que voy a estar subiendo las lecturas para que vayan todos a buen ritmo, ¿sí? Y puedan entregar sus trabajos a tiempo. Bueno, es todo. Me despido. Cuídense mucho. No salgan. Y si salen, lávense las manos muy bien cuando regresen a su casa. Cuídense mucho entonces y estamos por aquí en contacto. Adiós, chicos.